Hola, bienvenidas, bienvenidos a Libros Secuestrados. Hoy vamos a hablar de la novela 2001, Una Odisea Espacial, escrita por Arthur C. Clarke, y de su estrecha y fascinante relación con la película de Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea del Espacio. Seguro que muchos habéis escuchado que el libro es una simple adaptación de la película o que la película se basó en el libro. Pues ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que pasó aquí se podría llamar como un inteligente experimento de creación paralela entre el libro y la película. Es decir, ambos se escribieron y se desarrollaron al mismo tiempo, entre 1964 y 1968. Imaginaros la escena. Clarke escribiendo capítulos desde su casa y Kubrick rodando escenas en el plató, y a la vez intercambiando notas constantemente entre ellos. Para empezar, vamos a ver cómo se estructura esta historia, que tanto en el papel como en la pantalla se divide en 4 etapas muy claras. La primera etapa la llamaremos el amanecer del hombre. En la prehistoria africana, un grupo de hambrientos homínidos se topan con un misterioso monolito que estimula sus mentes para que aprendan a usar los huesos de los cadáveres como herramientas y armas, de tal manera que ese nuevo conocimiento intelectual y cognitivo les permitirá sobrevivir y dar el primer paso evolutivo de la humanidad. Vamos a la segunda etapa del libro y también de la película. La llamaremos el descubrimiento lunar. Ya estamos en el año 2001. Los humanos se encuentran un monolito negro enterrado en la Luna desde hace millones de años. Al recibir la luz del Sol por primera vez, el misterioso monolito se activa y lanza una potentísima señal de radio al espacio profundo, apuntando hacia Saturno, o Júpiter, según la versión. Aquí ya vemos la primera gran diferencia entre libro y película, que posteriormente comentaré. La tercera etapa, y por lo tanto tercera parte del libro o de la película, la llamaremos Misión Discovery. Desde la Tierra se envía una nave llamada Discovery One a investigar el destino de esa misteriosa señal. A bordo viajan los astronautas David Bowman y Frank Poole, aparte de 3 astronautas que se hallan en estado de hibernación y que están preparados para ser despertados cuando la misión llegue a puerto o cuando se les requiera. Todos ellos asistidos por el supercomputador HAL 9000. A mitad de camino, HAL 9000 sufre un colapso, digamos que un colapso mental, un colapso mental grave, y se vuelve contra la tripulación, llegando a matarla, y es en el momento que Bowman, el único superviviente, tiene que jugarse la vida para apagarlo. Ya llegamos a la etapa final o parte final, la cuarta parte, la cuarta etapa, la que llamaremos el niño de las estrellas. Bowman aquí llega solo a su destino, cruza una puerta de las estrellas, una puerta incluso diríamos interdimensional, se podría decir, controlada por inteligencias superiores, y tras un viaje alucinante por el cosmos, renace como un ser de energía pura. Y aquí también tenemos la otra diferencia entre la película y la novela. La película termina aquí, con el renacimiento, con el nacimiento de ese ser de energía pura, con esa imagen de ese feto que se ve en el universo. Pero en la novela hay un capítulo más donde se ve cómo esa energía pura, ese ser, actúa sobre la Tierra, es decir, regresa a la Tierra. ¿Cómo comenzó todo esto? Todo comenzó en 1964. Stanley Kubrick venía de triunfar con Doctor Strangelove. En español se tradujo como Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Una sátira sobre la Guerra Fría y que está basada en una novela del autor británico Peter George, titulada Red Alert. Quedaros con esta película, porque luego volveremos más tarde a hablar de ella. Por lo tanto, después del éxito de esta comedia, Kubrick quería rodar una película de ciencia ficción. Una película de ciencia ficción alejada de los marcianos verdes, de las típicas películas hechas en esa época, pelis de serie B. Kubrick quería hacer una película sobre el espacio y que se caracterizara por ofrecer un mensaje optimista, un mensaje positivo.
algo que prácticamente nunca hasta entonces se había hecho en el género de ciencia ficción en esa época. Por lo tanto, escribió una carta a su amigo Arthur C. Clarke pidiendo su ayuda y colaboración. Clarke aceptó y como punto de partida usó un relato corto llamado El Centinela, que escribió el propio Clarke hacia los años 40, a finales de los años 40. Y así empezó a fraguarse esa interesante, magnífica colaboración entre dos genios. Clarke escribía y Kubrick rodaba. Pero como el director cambiaba cosas sobre la marcha en el plató, Clarke tenía que reescribir la novela una y otra vez. Al final la película se estrenó en abril de 1968 y el libro salió un par de meses después. En realidad Kubrick retrasó la publicación a propósito, para que las detalladas explicaciones de Arthur C. Clarke no le quitaran misterio a su obra visual. ¿Os acordáis que anteriormente he hablado de optimismo? Veréis, bajo todas sus diferencias superficiales, el libro y la película comparten el mismo corazón, una visión increíblemente optimista de la evolución de nuestra especie. Frente a las historias clásicas donde los alienígenas venían a invadirnos, aquí los extraterrestres son maestros sabios y benevolentes. Aquí entramos en una de las preguntas que tantas personas se han hecho, sobre todo viendo la película. ¿Qué es o qué significa el monolito? Es simplemente una herramienta para la humanidad. Simbólicamente podríamos llamarla como un agente catalizador de la evolución. Tanto Clarke como Stanley Kubrick nos dicen que sin esa ayuda externa, la humanidad prehistórica se habría extinguido, o se habría destruido a sí misma, cientos de años más tarde, con armas nucleares durante la Guerra Fría. Recordemos que la película y la novela se realizan precisamente en esa época, donde el tema de la conflictividad, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia estaba en pleno auge. Hablemos ahora de las diferencias entre la novela y la película. Hay una frase del escritor crítico de arte y especialista en ciencia ficción Antoni Munet-Jordà que define perfectamente todo el asunto. La frase es: lo que la película muestra, la novela lo explica, o el libro lo explica. Clarke y Kubrick tenían formas de crear totalmente opuestas. Clarke era un científico y escritor de ciencia ficción dura. Quería que todo tuviera una base lógica y explicada. En cambio, Kubrick quería hacer un poema visual y sensorial que fuera directo al subconsciente, reduciendo los diálogos al mínimo. Recordemos que la película, que dura prácticamente 3 horas, tiene poco más de 45 minutos de diálogos. De este choque de personalidades nacieron diferencias significativas. Algunas ya las he indicado, ahora vamos a profundizar cada una de ellas. En primer lugar, el destino de la nave Discovery. ¿Os acordáis que he dicho que la nave, la tripulación Discovery One, se dirige hacia Saturno? Saturno es donde se dirige en el libro, precisamente en la luna Jápeto. En la novela, Clarke eligió precisamente Jápeto porque ese aspecto peculiar podía servir como pista de que allí había algo artificial. Pero curiosamente, Kubrick no utilizó Jápeto, no utilizó Saturno. Kubrick utilizó Júpiter. ¿Por qué se cambió? Pues sencillamente por un problema técnico de la época. Douglas Trumbull era el genio de los efectos especiales de la película y no consiguió hacer un modelo de los anillos de Saturno que pareciera real en pantalla. Kubrick prefirió cambiar de planeta antes de mostrar un efecto que fuera artificial y que no fuera creíble en pantalla. Otra diferencia que encontramos es en el monolito. En la novela, el primer monolito que ven los simios en África es de cristal transparente. Kubrick quería que fuera así en la película y mandó fabricar un bloque gigante de plexiglas transparente. Pero en los años 60 era técnicamente imposible conseguir un plexiglas tan puro que no reflejara los focos y las cámaras del plató. Así que decidió cambiarlo por la famosa losa negra mate tan característica y que prácticamente todos conocemos. Además,
Clarke describe que el monolito mide exactamente una proporción matemática de 1:4,9, que lo hacía más bien chato. Pero en cambio Kubrick prefirió alargarlo, estirarlo, para que fuera más estilizado e incluso más imponente, ¿no? Hablemos un poco del tema matemático, esta medida, esta proporción de 1:4,9. Clarke, recordemos que es científico, y lo que quiere expresar con ese monolito es transmitir esa idea de orden, esa estructura, esa regularidad matemática, ¿no? Recordemos que las matemáticas es el lenguaje universal. Mucha gente, he leído, he escuchado, que dicen de que si hubiera un diálogo, una interacción, una comunicación entre alienígenas y nosotros, lo más seguro es que utilizáramos las matemáticas. En ese sentido, el 1:4,9 funciona casi como una firma alienígena, ¿no? Por lo tanto, no es un objeto natural cualquiera. Es decir, en el momento que hay esa estructura matemática tan perfecta, es indudable que la duda de que sea un objeto natural se disipa enormemente. No obstante, la fuerza visual del monolito que vemos en la película es irreemplazable. Aunque no hayas visto la película, cualquiera relaciona ese cuerpo geométrico con la película o la novela. Hablemos finalmente del superordenador, de esa IA avanzada que es HAL 9000. ¿Por qué se vuelve loco HAL? En la película nunca se explica claramente por qué falla HAL, lo que genera un suspense terrorífico, ¿no? Pero en cambio en el libro, Clarke nos lo detalla perfectamente. HAL sufre una psicosis lógica. Fue programado para ser 100% honesto, pero los militares le ordenaron ocultar a la tripulación el verdadero secreto de la misión. Al verse HAL obligado a mentir, su cerebro entra en un bucle insalvable que lo vuelve loco. HAL piensa de forma fría: si elimino a los astronautas, ya no tendré que mentirles. Además, el conflicto con HAL 9000 deja claro que la tecnología no es el enemigo. HAL comete errores y se vuelve peligroso porque refleja las imperfecciones de las personas que lo programaron. Cuando Bowman lo desconecta, la escena, y en este caso estoy hablando ya de la película, es superior al libro, ¿no? Es decir, es de una fuerza dramática que prácticamente podemos decir que la escena es un clásico de la cinematografía, ¿no? La máquina se va degradando poco a poco y acaba cantando con una conmovedora voz infantil la canción Daisy Bell. He de decir que leyendo esa escena de cómo apaga Bowman el HAL 9000 en el libro y viéndola en la película, evidentemente aquí te llega mucho más la imagen, la escena de la película que la novela, que es mucho más frío, ¿no? Otra de las escenas que son míticas en la película y que no está en la novela es la que llamaríamos la escena de la cápsula. Para dar tensión a la película, Kubrick inventó la mítica escena donde los astronautas se encierran en una cápsula para hablar de desconectar a HAL. Y descubren con horror que HAL les está leyendo los labios a través del cristal. En el libro esto no pasa. Los astronautas discuten el error de HAL, pero delante de él, tratando al ordenador con total respeto. Algo también importante es la edad de HAL. En la novela, HAL dice que nació el 12 de enero de 1997. Kubrick cambió el año en la película a 1992. ¿Por qué? Bueno, Kubrick pensó que apagar a una inteligencia de 9 años de edad iba a resultar mucho más triste y trágico para el espectador que hacerlo con una de solo 4 años. Leyendo el libro, viendo la película, todo lo que es HAL, todo lo que engloba HAL, es mucho más impactante en la película que en el libro. Llegamos ahora ya, hablando de las diferencias entre libro y novela, al viaje final, ¿no? Que podríamos decir libro es igual a astronomía, película es igual a psicodelia. El final de la película es un viaje psicodélico, en la película básicamente, de luces de colores y paisajes extraños que impactan directamente en los sentidos. En la novela de Clarke ese viaje es una lección de astrofísica
impecable. Bowman observa la forma lógica de sistemas de estrellas dobles, naves alienígenas y ruinas de planetas de otras razas. Incluso la escena famosa en la película, que también en la novela aparece, que es la habitación de un hotel barroco donde Bowman envejece, que sí que es cierto que en el cine parece como un sueño un poco surrealista, pero en cambio en el libro se explica con bastante sencillez, ¿no? En el libro, básicamente, bueno, llegas a la conclusión de que se trata de una habitación, de hotel o de una reconstrucción tridimensional hecha por los propios alienígenas, basándose en emisiones de televisiones terrestres, etcétera, para que el astronauta se sintiera pues como si estuviera en casa, ¿no? Que se sintiera cómodo mientras está ocurriendo esa transformación de pasar de ser humano a un ser espiritual y sobre todo metafísico, ¿no? Otra de las principales diferencias que existe entre la novela y la película se halla precisamente al final del libro y al final de la película. Ya he comentado antes, ¿no?, que el libro termina distinto que la película. Si alguien tiene ganas, desea leer el libro, pues esta parte que se la pase rápido porque voy a explicar un poco el final del libro. Quien quiera ver la película y no la haya visto, pues también lo mismo. El final de ambos es distinto. En la película, Bowman se convierte en el niño de las estrellas y se queda mirando la Tierra en silencio, ¿no? Esa imagen tan icónica de ese feto en medio del universo, ¿no?, en el centro del universo. En la novela, Bowman regresa a la órbita terrestre como ser espiritual, como ser superior, podríamos decir, y encuentra un satélite cargado de bombas nucleares. Y a través de su mente, pues detona esas bombas nucleares. Porque prefiere un cielo más limpio. Con esto, Clark nos da un mensaje de esperanza activa, que es precisamente el mensaje que tanto Clark y Kubrick quieren dar. Es decir, un mensaje de optimismo. En el fondo, la película y la novela tienen el mismo mensaje, un mensaje totalmente optimista. Un mensaje en el que nos dice que la nueva humanidad no tolerará las armas de destrucción. Kubrick no quiso evitó ese final, porque precisamente no quería que se pareciera al final atómico que sí ocurre en la película que anteriormente había hecho, la que antes hemos hablado, el Doctor Strangelove, o la de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. No quería que la gente viera el final y le recordara demasiado a ese final que precisamente no tiene nada de optimista, al contrario, es una crítica absoluta de la época de la Guerra Fría que en esos momentos estaba viviendo. Por temas de similitud prefirió terminar un capítulo anterior a la novela. Como veis, la novela de Arthur C. Clarke y la película de Stanley Kubrick son en realidad dos caras de la misma moneda, ¿no? Diríamos de la misma moneda cósmica. No compiten entre sí. Si la película os deja abrumados con sus silencios y sus misterios sin resolver, el libro de Clarke es el manual de instrucciones definitivo, que nos da todas las claves lógicas, científicas y filosóficas para entender el viaje de la humanidad hacia su propio destino. Las dos obras se complementan de una forma maravillosa y precisamente os sugiero que quien no haya visto la película y haya leído el libro vea la película, y quien no haya leído el libro y haya visto la película lea el libro, porque las dos obras se complementan de una forma absolutamente maravillosa y tienes una explicación mucho más profunda y extensa sobre el mensaje que tanto Stanley Kubrick como Arthur C. Clarke querían dar a la gente. Nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!